dentro de lo que es depredación, el tema del herbivorismo, que es realmente un tema bastante importante. De hecho, yo enseguida en el Drive tienen subido un artículo que ya les voy a indicar cuál es, para que le echemos una leidita para el viernes, para cerrar el tema herbivorismo, que es muy particular, ¿no? Es tan particular para el ingeniero agrónomo que de él depende del herbivorismo, no solamente depende de la producción de carne, por así decirlo, sino también depende lo que es el estado del campo, el estado de los pastizales, la estructura del suelo. Es, si se quiere, bastante complejo el tema del herbivorismo. Les había comentado que los tipos de herbivorismo, el pastoreo, el ramoneo, la folivoría, la minería de hojas, la succión, la barrenación, la granivoría y la frugivoría. Argentina es un país que en temas de investigación, todo lo que sea pastoreo es ampliamente utilizado, ampliamente investigado, y tiene uno de los mejores grupos de investigación del mundo en pastizales, con el ingeniero agrónomo Osvaldo Fernández, que al fin y al cabo se trasladó a vivir a Estados Unidos, pues de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Argentina tiene los niveles de conocimiento más avanzados a nivel mundial en cuanto a manejo de pastizales. Es realmente impresionante lo que ha hecho la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Centro en Azul, en Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Pampa, la de San Luis y la Universidad Nacional de Córdoba, junto con la del Litoral, son, digamos, punteras en este tipo, y en Argentina, cosa que no hay duda, es con respecto al manejo de pastizales. Y en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, Tucumán, Corrientes, Universidad Nacional de Salta, la de Jujuy, son capos, pero capos a nivel mundial. No les estoy hablando de que son de acá nada más, no, capos a nivel mundial de lo que es granivoría. Todo lo que sea consumo por parte de cualquier organismo que consuma las semillas. Les insisto, no estamos hablando de que son uno de los 30 mejores grupos, no, son los mejores del mundo. No hay ninguna duda al respecto. Ningún país investiga tanto eso, pero bueno, lamentablemente todos se quedan en paper que quedan publicados en Estados Unidos o en Inglaterra, y acá pocos se enteran. Pero bueno, es un problema del sistema de investigación que tenemos en Argentina. Yo les he hablado de cuáles son los efectos del herbivorismo, y acá es cuando empezó a fallar la comunicación. Los efectos directos a nivel de individuo, y el indirecto es que pueda morir toda la planta, sobre todo aquellas plantas herbáceas que se reproducen solamente por semillas. Tienen el problema que, como no está adaptada, no ha evolucionado con herbívoros, puede morir toda la planta. Normalmente la mayoría de las plantas lo que tienen es una pérdida de biomasa, porque pierde hojas, pierde algún tejido. Y justamente con esa pérdida de hojas y tejidos se pierden nutrientes y proteínas y sustancias que tienen que ver con la nutrición de la planta. Otro aspecto es que cuando se queda abierta una herida, la probabilidad de contagio es sumamente grande. Entonces, la acción de patógenos aprovechan por lo general la aparición de heridas para poder introducirse al resto de la planta, y eso es un problema. Por otro lado, hay otro efecto directo del herbivorismo, que con las fecas, las deyecciones de los herbívoros, ponen excremento y nutrientes a disposición en el suelo y a disposición del sistema radical. Sobre todo en esto es muy importante la urea, la urea contenida en la orina, que tiene los más altos porcentajes de nitrógeno y fósforo. Realmente con menos de 1 litro de urea, con 1 litro de urea se podría fertilizar
media hectárea, asegurando un gran rendimiento, ¿no? Y hay otros efectos físicos directos que en este caso son negativos, que es el pisoteo y la compactación del suelo. Es un efecto directo en el cual destruye a la planta y por otro lado compacta el suelo. Entre los indirectos hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el hecho de que los animales coman a una planta que es más palatable, que pueda tener un tamaño importante, al ser comida, va a dejar que la luz penetre a niveles más profundos hasta llegar inclusive al suelo. Esa radiación indirecta, directa, que se produce ahora sobre el suelo, tiene el problema que aumenta la tasa de evaporación desde el suelo. Por lo tanto, se produce lo que es una mayor desecación con respecto al tiempo. Ese es un problemita. ¿Qué es lo que pasa cuando cortamos el césped de nuestro jardín? De pronto hay una cobertura vegetal, lo cortamos y ustedes van a ver que si no lo regamos en un tiempo breve queda todo seco porque la evaporación aumenta muchísimo. ¿Cuáles son los? Hay otros efectos que tienen que ver más con el proceso evolutivo, ¿sí? Ustedes se acuerdan cuando, no sé si han visto en microbiología en otra materia, evolución y el mecanismo de selección natural. En este caso, los herbívoros son un agente de selección natural para muchas especies de plantas. Justamente, ¿por qué? Porque por lo general va a cambiar la estructura genética de la población. Tal vez una planta que tiene genes que codifica para mayor tamaño van a ser las principales seleccionadas por los herbívoros. Entonces, o una cosa o la otra, genéticamente, va a quedar en la población los alelos que codifican para un menor tamaño o va a quedar aquellos que son de mayor tamaño. Pero alguna selección va a haber. Esta alteración genética también puede producir cambios como la resistencia contra herbívoros, ¿sí? Y lo más típico es lo que ustedes vieron en botánica, el desarrollo de espinas, el desarrollo de hojas muy duras con cutículas muy duras que complican lo que es la masticación por parte del rumiante. Y sobre todo las defensas químicas, todo lo que sea alcaloides y taninos, que tienen un efecto bastante nocivo sobre los animales. Los taninos directamente envenenan. Los alcaloides envenenan menos, pero si ustedes han visto en las higueras, suelen tener una especie de leche blanca que tiene muchísimos alcaloides, también muy tóxicos, pero ahí se produce un efecto combinado, que es la viscosidad del producto de la hoja. Y la otra cosa son las sustancias fundamentalmente alcaloides que contienen. Normalmente, por supuesto, un efecto combinado es bastante nocivo para el animal, pero ese animal, aunque el alcaloide no le haga nada, solamente la viscosidad de tener eso en la boca va a hacer que no vuelva a comer de esa planta. Lógicamente, evolutivamente también hay una tolerancia, y esto tiene que ver con lo que vieron ustedes en fisiología vegetal. Una tolerancia al efecto de los herbívoros, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la tasa de tasa neta fotosintética después de que se produce el daño. Que en la hoja que queda, o en el pedazo de hoja que queda, o en el resto de las hojas que han quedado sanas, aumenta la tasa fotosintética. Y eso hace que aumente la tasa de crecimiento relativo. Es decir, siempre que hablamos relativo, hablamos de porcentaje, porcentual, ¿en referencia a qué? Tasa de crecimiento relativo en referencia a lo que sería una tasa de crecimiento normal. Y otra cuestión es que tienen la habilidad de las plantas, han evolucionado muchas especies, que cuando comienza a producirse el daño en las hojas, relocalizan rápidamente carbono y otros nutrientes en otras partes de la planta, generalmente el tallo, ¿sí? Y lo que pueda estar derivado a raíces es derivado a raíces. Esto son estrategias, por ejemplo, en las plantas como la chipica, que tienen tallo subterráneo.
Normalmente el tallo subterráneo está protegido, entonces toda la relocalización se va hacia las hojas, ¿no? Un momentito que alguien está queriendo entrar. Ahí está, vamos a admitir. Listo. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Como ven, es algo bastante lógico. Profe. Sí, genial, estoy preocupado por si se escucha. Como ven, son bastante, les diría yo, ya con el nivel de conocimiento que tienen de otras materias, son respuestas bastante lógicas que están desde este punto, dando desde este punto de vista a las plantas. Bastante lógico, si se quiere. ¿Qué pasa a este nivel de organización? A organismo. Saben que dependiendo de la época en que se produce el herbivorismo, afecta directa o indirectamente a la fecundidad de las plantas. Por ejemplo, es de forma directa cuando consume las semillas o las flores. Cuando se consume directamente ya afecta la fecundidad. Acuérdense que la fecundidad es el número de descendientes que esta nueva generación de plantas va a producir. Entonces, a veces los efectos son directos. Los herbívoros van a buscar las semillas o van a buscar las flores, con lo cual van a reducir la posibilidad de que ocurra la fecundación. Y reducen las posibilidades de polinización, primeramente. La otra es que el consumo se produce temprano, la planta se debilita. Normalmente se ha visto que las gramíneas otorgan un 30% de su peso fresco, un 30% de su peso fresco es destinado a la producción de semillas, sobre todo en gramíneas que no tengan propagación vegetativa, ¿no? Entonces, perder ese 30% significa, al menos en esa temporada, una pérdida bastante complicada. En otros casos, se genera lo que son crecimientos, procesos compensatorios, entre ellos el crecimiento compensatorio que deben haber visto en fisiología vegetal. ¿Cuáles son los mecanismos de compensación y por los cuales se regeneran tejidos cuando se produce el herbivorismo? Normalmente, aumento de tasa fotosintética, ¿sí? Otras veces se utiliza como sustrato para aumentar la tasa de crecimiento el consumo de carbohidratos almacenados, por ejemplo, en tallos o raíz. Y por otro lado, redistribuyendo los productos de la fotosíntesis, redistribuyendo de manera tal que haya un almacenamiento, sobre todo en raíces o en tallos. El hecho de que almacenen muchas plantas que son importantes como para el ganado, especies incluso que se cultivan. Muchas de ellas suelen tener bulbos, suelen tener rizomas, sobre todo rizomas, y esos rizomas son muy importantes porque son importantes para este crecimiento compensatorio. A partir de esos nutrientes, más un aumento en la tasa fotosintética, se van a regenerar tejidos que va a llevar a nuevas hojas en un plazo bastante breve de tiempo. Gracias a esos mecanismos es que nosotros, las especies de césped que tenemos en los jardines, nos permite cortarlos cada X tiempo y que ellos rebroten de una forma bastante rápida. No todas las especies lo tienen. Otro aspecto que se ha visto, y esto es sumamente interesante, es que en aquellos lugares donde ha habido una presión por herbívoros prolongada en el tiempo, a lo largo de muchos años, con una alta carga ganadera, han prevalecido especies rastreras. Rastreras sean, por ejemplo, el diente de león, Taraxacum officinalis, es decir, una estrategia que de las plantas no se elevan mucho, sino que quedan bajas, pegadas al suelo, y eso dificulta que un herbívoro pueda cortarlas. No lo impide, simplemente lo dificulta.
Yo ya le había comentado la clase pasada que a nivel de comunidad muchas veces lo que ocurre es cambio en la composición de especies o cambio en la abundancia relativa de las especies. Yo le había comentado que a nivel de comunidad, si hay una especie que es más palatable que otra y esa especie es dominante en la comunidad, la más abundante en la comunidad, si es consumida, va a hacer que su abundancia